La buena noticia que podría tener en las próximas horas en el panorama el técnico Néstor Lorenzo. Mañana 1 minuto, los indígenas Misak son los que se tomaron la sede de la revista Semana y los que intentaron entrar también a la Casa de Nariño. Después lo recibió el presidente Gustavo Petro. Uno de sus líderes es don Edgar Velasco, de esta comunidad Misak. Señor Velasco, buenos días, ¿dónde está? Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo te encuentras? Bien, señor. ¿Usted cómo va? Bien, gracias. Bien. ¿Dónde está usted en este momento, señor Velasco? En estos momentos me encuentro en la ciudad de Bogotá. Sí. ¿Usted estaba en el grupo de los indígenas que llegaron a ocupar, a protestar contra la revista Semana? Sí, ahí estuvimos en el marco de la decisión colectiva del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO, que la conforma el pueblo Misak, el pueblo Nasa y el pueblo Pijao de 8 departamentos de Colombia. Sí. ¿Y cuál era el sentido, cuál era el mensaje que ustedes estaban intentando, señor Velasco? Bueno, precisamente el mensaje era desvirtuar, aclarar, al mismo tiempo hacer el llamado de atención a no desinformar frente a acontecimientos políticos o económicos que suceden en el país o culturales, y más exactamente en relación a nuestras acciones políticas en la ciudad de Bogotá en la semana pasada. Pero ¿qué fue lo que les molestó, señor Velasco? Una afirmación que hizo Vicky Ávila, que prácticamente nosotros intentamos entrar a la fuerza a la Casa de Nariño. Así que, mejor dicho, decía que intentamos prácticamente casi tomar la Casa de Nariño, algo que nunca fue cierto, y creo que es muy importante que antes de hacer aseveraciones, afirmaciones, pues muy importante llamarnos, o sea, tan sencillo como es llamar, preguntar, investigar y de manera objetiva poder dar una noticia sobre lo que acontecía en ese momento. Pero sin embargo, sin preguntarnos, ya afirmó que íbamos a entrar a la Casa de Nariño cuando no fue así. Entonces, incluso pues ahorita en tu presentación nos dices que nosotros intentamos entrar a la Casa de Nariño y que por eso el presidente Santos no recibió, pero nosotros, el presidente Petro, el presidente Petro nos recibió, pero nosotros no intentamos entrar a la Casa de Nariño y tampoco nos hemos reunido, con el presidente Petro este fin de semana. Vamos por partes. Sobre el intento de ingresar a la Casa de Nariño, ¿no es cierto que ustedes llegaron tumbando vallas? Ahí nosotros llegamos, tuvimos una cita con la viceministra Lilia Solano. A las 6 de la tarde llegamos a ese sitio, nos invitaron a un pequeño grupo de personas, nosotros la volvimos a invitar al punto donde estábamos como movimiento AISO, estamos en diferentes partes de Bogotá, entonces la invitamos a uno de los lugares de reunión. Llevábamos esperando prácticamente una hora, no nos respondía. Cuando teníamos la cita formal con ella, frente a unos temas que necesitábamos hablar con ella, y luego nosotros ingresamos, pero no fue a la Casa de Nariño, fue a una cita que incumplió la viceministra, en ese momento la viceministra Lilia Solano, frente a unos temas que necesitábamos hablar con ella. Entonces, eso, por ejemplo, fue lo que debió comunicarse y no lo que se comunicó, que es prácticamente tomarse la Casa de Nariño, que no tiene nada de cierto. Señor Velasco, ¿ustedes no llegaron esa noche a la puerta de la Casa de Nariño? ¿Los videos no los muestran ustedes en la puerta del Palacio Presidencial, afuera de las rejas? No, ahí los videos donde estamos, ahí es prácticamente en la esquina de la Alcaldía de Bogotá y del Congreso. O sea, de ahí todavía hay varias cuadras hacia abajo, hacia la Casa de Nariño. Ahí no es la Casa de... Ahí no es la Casa de Nariño, pero luego ¿ustedes no llegan a la puerta de la Presidencia de la República? Nosotros nunca llegamos a la puerta de la Presidencia de la República, ni siquiera al Ministerio del Interior. La más cercana ahí es el Ministerio de Cultura, ni siquiera el Ministerio de Cultura. Entonces, esas afirmaciones, por ejemplo, son muy peligrosas porque prácticamente es incitando a tomarse el Palacio de Nariño cuando nosotros no estábamos haciendo eso. Señor Velasco, ¿y qué pasó con las épocas en las que uno pacíficamente, si alguna información
de un medio de comunicación no es cierta, ustedes tienen unos derechos, mandan una carta y exigen una rectificación y demuestran que lo que se está diciendo no es cierto. ¿Eso ya no se usa? Claro, eso se puede usar, pero sin embargo una noticia masiva en un país como el nuestro, y más de una revista pues como con la influencia que tiene el país como lo es Semana, pues hacer ese tipo de noticias. Yo creo que lo más sencillo, antes de que nosotros estemos enviando una carta, lo más sencillo es más bien llamarnos y preguntarnos, investigar qué es lo que está pasando para que no haya necesidad de cartas. Yo puedo estar de acuerdo con usted en eso, señor Velasco, pero le repito la pregunta. Y en consecuencia, la decisión debe ser acudir a las vías de hecho. Quiero entender cómo funciona la mentalidad de ustedes. Entonces, dijeron algo de nosotros que nos parece que no es cierto. ¿Vamos a tomarnos la revista Semana? ¿Es más o menos la forma de racionar aquí? Bueno, la mentalidad de nosotros funciona como cualquier ciudadano de este país, en donde existe una constitución política y en donde existe un derecho fundamental a la protesta. Entonces, en ese sentido, nosotros ejercimos el derecho fundamental a la protesta frente a una mentira que se estaba diciendo de nuestro movimiento y sobre unas intenciones que no teníamos y prácticamente estaban afirmando por nosotros, queriendo utilizarnos, como por varios medios se ha dicho, de borregos, y no precisamente por Petro, sino por ese medio de comunicación para un fin político, que es querer demostrar al país que se puede tomar la Casa de Nariño cuando no es así. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más importante informar bien que luego estar, exigiendo que se aclare mediante una carta, porque la noticia ya se hizo el daño, y creo que ese daño se puede corregir haciendo una buena entrevista, una buena investigación, pero hasta el momento, por ejemplo, nosotros de Vicky Ávila ni siquiera hemos recibido la primera noticia para aclarar este tema, simplemente ella contó su versión y hasta ahí llegó, y esa versión sigue andando. En su opinión, ¿la protesta de ustedes fue pacífica, irrumpiendo en el edificio de la revista Semana? Para nosotros es una protesta pacífica, como todas las protestas que hemos desarrollado históricamente en los últimos años, porque si se dieron cuenta, en la protesta ahí no hubo ningún herido, ahí no se hizo daño contra ninguna persona. Mire, uno de los porteros sufrió un golpe en el cuello, no sé si usted lo vio. Ahí si se dan cuenta, muy claramente se ve en el video, uno de los porteros tiene un perro, y lo único que hace la gente es tratar de controlar, es vigilante para que el perro no pueda atacar a la gente, porque si se dieron cuenta también entramos con niños, con mujeres y con mayores, y pues es muy difícil que se pueda afirmar que entramos en un acto violento. Controlar al vigilante fundamentalmente es golpear al vigilante, o cómo sufrió la lesión en el cuello. No sé, pues ahí mostraron una imagen, pero ni siquiera se veía un golpe. Yo creo que la gravedad de la herida no era siquiera la herida real, sino lo que se miente de eso que le aconteció a él. Sí. Eso, por ejemplo, es una forma de desinformar. Señor Velasco, ¿cuántos indígenas llegaron a la revista Semana? Nosotros andamos en una memorización, más o menos andamos 500 personas, el 27 andábamos más de 2.000, ya otros habían regresado. No, pero en la chiva, señor Velasco, la chiva que llega Semana, chiva, ¿cuántos indígenas tenía? Debían ser 50, 60, ¿no? Lo que le cabe a una chiva. No, en ese momento nosotros llegamos dos chivas completamente llenas en ese sitio. Entonces era pues el doble, 60, 70, 80, ¿cuántos más o menos? Por ahí unos 150 personas más o menos. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Querían subir a las oficinas de Semana? No, si se dieron cuenta, nosotros nunca subimos, estuvimos ahí, hicimos el comunicado, después de hacer el comunicado nos retiramos, incluso cuando llegó el SMAT, nosotros ya no estábamos ahí en la revista, nosotros ya nos habíamos retirado, y ahí no hubo ningún enfrentamiento ni con el SMAT, ni con ningún funcionario ahí. Señor de la Velasco, revista, fue una protesta totalmente pacífica. Usted intenta, y es lo que entiendo, minimizar un poco el golpe que recibió el vigilante. ¿No le parece un poquito desproporcionado 150, 170 los indígenas que llegaron allí contra un vigilante tal vez indefenso con un solo perro?
Pues a mí me parece más desproporcionado mentirle al país, más desproporcionado llegarle a toda una audiencia en todo el país, como hace un rato me entrevistaban, que por qué nosotros estamos entrando sin permiso, pero por qué se entra, por ejemplo, en todas las casas del país a desinformar. O sea, eso también es un acto demasiado violento y que puede provocar un nivel de violencia muy grande en el país. La desinformación también puede provocar mucha violencia. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que preguntarse también qué es violencia y qué tipos de violencia. Señor Velasco, hay violencias, por ejemplo, en este país. Desinformación, solo quiero decirle esto para que usted lo piense, y si no está de acuerdo, pues ustedes allá lo decidirán. Pero lo que a usted le parece violencia y lo que le parece desinformación, a otras personas les parece libertad de expresión. Y la libertad de expresión es para que otros digan las burradas que quieran decir. Y entonces, ¿sabe cómo se decanta eso? El que quiera leer las burradas compra las burradas o está de acuerdo con otras burradas. Eso se llama democracia y eso se llama libertad de expresión. Señor Velasco. Bueno, yo creo que libertad de expresión no es escribir burradas. Libertad de expresión es escribir artículos con objetividad. Velasco, eso no es y la libertad de expresión no es decirle mentiras al país. La libertad de expresión es la capacidad que tienen los medios de informar bien y con objetividad. Yo no voy a defender todo lo que ha publicado la revista Semana porque no tengo ni idea. Lo que sí quiero decirle es que mi interés es que y debo defender el derecho a que cada medio de comunicación publique y diga lo que le parezca. Si es de izquierda... Nosotros también estamos defendiendo a que los medios de comunicación le sirvan a la verdad, a la objetividad, señor, es que la verdad y no es a unos intereses políticos de algunos en este país. Señor Velasco, como usted ha hablado de emisoras paramilitares, quiero decirle que es posible que alguien... ¿De mi voz ha salido eso? Por ejemplo, tú me estás colocando palabras en la boca. Estoy citando... Diciendo que yo he dicho que hay emisoras paramilitares. Estoy citando... ¿En qué momento he dicho eso? Estoy citando lo que oí en los cánticos en la revista Semana. Entonces quiero decirle simplemente y respetuosamente, señor Velasco, a modo de reflexión, tengan en cuenta que lo que a ustedes les parece verdad, a otras personas les parece que no lo es. Y usted tiene el derecho a expresarse. Y Semana tiene el derecho a expresarse y a decir lo que piensa. Pero no a mentir. Velasco. Si respetamos lo que todos pensamos, de pronto podemos construir algo de libertades y algo de democracia. De eso se trata. Yo creo que la democracia, en eso comparto plenamente. Yo creo que los medios tienen un papel muy importante y es fortalecer la democracia. Pero precisamente eso no es lo que se desarrolla en este país. Porque, por ejemplo, el gobierno de Uribe, o sea, las maravillas de la seguridad democrática, pero sin embargo se habían asesinado más de 7.000 personas, jóvenes inocentes, empobrecidos, haciéndolos pasar por guerrilleros, y hoy es uno de los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hay responsables políticos, donde hay militares, incluso también nosotros solicitaríamos a la Jurisdicción Especial de Paz que llamen también a los medios de comunicación que han contribuido al conflicto armado, porque han ayudado a mentirle al país, han ayudado a tapar esa grande corrupción, ese conflicto armado, tratar de mostrar una seguridad que nunca existía. Sí, este cuento, este discurso yo lo vengo escuchando, que es uribizar en el año 2023 todos los temas. Yo creo que Uribe... Y en ese año Uribe, para él todo es las FARC. Todos los indígenas eran FARC, los campesinos eran FARC, los estudiantes eran FARC, los sindicatos eran FARC, los trabajadores eran FARC. Esa es una narrativa, por ejemplo, que daña mucho. Terminó hace mucho tiempo. Superemos a Uribe y hablemos de lo de ayer. No, es un ejemplo que estoy colocando. Con un poquito de sensatez. Si le parece que yo le estoy diciendo algo desmesurado, pues le pido disculpas. Lo que le estoy diciendo es, cada uno tiene derecho a expresarse. Usted tiene una opinión, otras personas tienen una opinión diferente. Su opinión no es más válida que la de otras personas. Yo le pregunto cuál es el límite de la libertad de expresión. El límite... O sea, que uno en nombre de la libertad de expresión puede hablar mentiras, puede mentirle al país. ¿Sabe cuál es el límite? Puede desinformar al país. La verdad, sí, el rigor, comparto plenamente, la es la verdad y no es desinformar. Sí.
Pues le sugiero por eso, si usted tiene una queja sobre un medio de comunicación, en este país afortunadamente hay jueces, señor Velasco, y las comunidades indígenas, por más MISAC que sean, no son jueces en Colombia, señor MISAC. Nosotros también sí somos jueces. En Colombia, por si no lo sabía, también los gobernadores indígenas son jueces de la República. A mí no me eche el cuento que ustedes vinieron a un sitio en Bogotá a ejercer de jueces. Eso no es cierto. Ustedes son no estoy diciendo que ejercimos de jueces ahí. Tú lo que estás diciendo es que los MISAC no son jueces. No son jueces. Los MISAC sí son jueces en el país también. Sí, en su territorio y con base en su comunidad. Pero no pueden, y se lo digo con respeto, señor Velasco. Sí, pero mire la forma como está afirmando. O sea, cuando afirma de manera general que no son jueces, es invalidar el ejercicio de justicia propia en el país. ¿Qué parte quiere que le repita? Ustedes no pueden venir a Bogotá argumentando que son jueces. Nosotros sí podemos protestar en cualquier parte del país. Es un derecho fundamental y constitucional. Pero pacíficamente. Pero no son jueces. Pero mire, señor Velasco, quería saludarlo, intentar entender y decirle de la manera más respetuosa, se lo repito, libertad es aceptar que otros piensan diferente. Y si eso les molesta, pues les sugiero que consideren una reflexión sobre ese tema. Señor Velasco, gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Desde la comunidad MISAC, que ejerce jurisdicción en 5 departamentos, don Edgar Velasco, después de sus actuaciones de este fin de semana.